Bienvenidos a una lección sobre conversos y contrapositivos de una implicación. Recuerde, una implicación o condicional es una declaración molecular de la forma, si P entonces Q, donde P y Q son declaraciones. Lo contrario se obtiene intercambiando la conclusión y la hipótesis, es decir, intercambiando Q y P, lo contrario de si P. Entonces Q, es si Q entonces P. Lo contrario no es lógicamente equivalente a la implicación original. Es decir, si lo contrario de que una implicación es verdadera es independiente de la verdad de la implicación, se obtiene el contrapositivo al implicar que la negación o negación de la conclusión implica la negación o negación de la hipótesis. El contrapositivo es si no es Q, entonces no P una implicación en su contrapositivo o equivalente lógico, es decir, ambas son verdaderas o ambas falsas. Esta lección no se centrará en la negación, sino en la negación de la implicación se obtiene tomando la conjunción, el significado y, de la hipótesis y el negación de la conclusión. La negación de si P luego Q es el equivalente a P, y no Q. Las matemáticas están repletas de ejemplos de implicaciones verdaderas, que tener una conversación falsa. He aquí dos ejemplos. La implicación, si un número mayor que 2 es primo, entonces el número impar es cierto. Sin embargo, lo contrario es falso. Solo porque un número es impar no significa que sea de primera. De manera similar, si una forma es un cuadrado, entonces es un rectángulo es una implicación verdadera. Pero, de nuevo, lo contrario es falso. Si una forma es un rectángulo, entonces es un cuadrado es falso. Sin embargo, a veces, lo contrario de una afirmación verdadera también es cierta. Por ejemplo, el pitagórico el teorema tiene un verdadero sentido contrario. Empezando por la implicación, si un triángulo con lados A, B y C, siendo C la más larga lado, es un triángulo rectángulo, luego A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Esta es una afirmación verdadera. Lo contrario de esta implicación es si un cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces el triángulo con los lados A, B y C es un triángulo rectángulo también es verdadero. Siempre que te encuentres con una implicación en matemáticas, siempre es razonable preguntar si lo contrario es cierto. Lo contrapositivo, por otro lado, siempre tiene el mismo valor de verdad como su implicación original. Esto puede ser muy útil para decidir si una implicación es verdadera. A menudo es más fácil analizar el contrapositivo. El contrapositivo de la implicación original que implica el teorema de Pitágoras es, si A al cuadrado más B al cuadrado no es igual a C al cuadrado, entonces el triángulo con lados, A, B y C, no es un triángulo rectángulo. Y porque el original la implicación es cierta, sabemos que este contrapositivo también es cierto. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Queremos que determine si la implicación dada es verdadera o falsa, así como su inversa. Y la implicación es que si roba 9 cartas cualquiera de una baraja normal, luego tendrás al menos 3 cartas, todos del mismo traje. He incluido una imagen de una baraja de cartas a continuación para ayudar a analizar la implicación. Y esta afirmación es cierta. Sin embargo, la implicación original es un poco difícil de analizar porque hay muchas diferentes combinaciones de 9 cartas, pero considera lo contrapositivo. El contrapositivo de la implicación original es que si no tienes al menos 3 cartas del mismo palo, entonces no tienes 9 cartas. Puede que sea más fácil ver por qué esto es cierto. Puedes tener como máximo 2 cartas de cada uno de los 4 palos para un total de 8 cartas o menos. Es decir, puedes tener como máximo 2 cartas de cada uno de los 4 palos para un total de 8 cartas o menos. Por ejemplo, puedes tener 2 corazones, 2 tréboles, 2 diamantes y 2 picas. Pero tan pronto como escojas la 9ª carta, vas a tener al menos 3 cartas del mismo palo. Y ahora, consideremos lo contrario de la implicación original. Así que recuerda, para formar lo contrario, intercambiamos la conclusión en hipótesis o Q y P. Lo contrario es, si tienes al menos 3 cartas del mismo palo, entonces tienes 9 cartas. Y lo contrario es falso. Podrías tener 3 picas y nada más. Tenga en cuenta que para demostrar que lo contrario, que es una implicación, es falso, proporcionamos un ejemplo en el que la hipótesis es cierta, es decir, tenemos 3 cartas del mismo palo, pero la conclusión es falsa, es decir, no tenemos 9 cartas. Espero que esto te haya resultado útil.